Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo les envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos a partir de esto último que el Evangelio nos indica. Me refiero a la última parte del Evangelio, ¿no? Como el Señor invita a una perseverancia final, ¿sí? Es decir, mi relación con Dios, mi vida cristiana, debe de permanecer siempre filial a Él. ¿Qué es lo que nos podría nuestro Señor Jesucristo asegurar con certeza de que pese a las diferentes circunstancias difíciles que yo pueda pasar, a nombre de Él yo pueda sobrevivir? Pero no nos referimos necesariamente a una supervivencia física, quizás hasta la eterna. ¿Cómo podríamos asegurar que nuestra cristiandad, nuestra fe, este cristianismo que hoy en día ha sido muy atacado, cómo podemos asegurar que hasta nuestra Santa Madre Iglesia pueda sobrevivir en estos tiempos? Muy fácil, lo que acaba de él mencionar en estas últimas palabras. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y yo ayer hablaba, acorde al Evangelio también del día de ayer, lo que nos hacía referencia pues a lo que viene siendo el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, este envío que Cristo hace a sus apóstoles, que nos hace a nosotros mismos también merecedores, es precisamente con el objetivo de anunciar el reino de los cielos, ¿sí? De anunciar el reino de los cielos. ¿Y qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana? En verdad estamos anunciando el reino de los cielos, porque es precisamente esto lo que nos va a ayudar a perseverar en este camino, lo que nos va a ayudar a poder enfrentar o sobrellevar diferentes circunstancias y no caer en el falso cristianismo, o no caer en la ignorancia, o no caer en aquellos cristianos que se van debilitando a raíz de lo que el mundo presenta, por soluciones prontas o por simplemente signos visibles. Ojo con esto que estoy diciendo.
Los signos visibles son un instrumento, no estoy diciendo que sean malos. ¿Y cuáles son los signos visibles? Curaciones, sanaciones, expulsión de demonios, la multiplicación de la comida en su divina providencia. Está bien, qué bueno, los milagros, qué padre, mira, el Señor me ayudó, me curó, me sanó, me arregló el problemita. Oh, muy bien, pero ahora ¿qué va a continuar? ¿Sí? Porque de alguna otra manera durante mi pequeño todavía camino como consagrado y en esta comunidad que me ha acogido y me ha abrazado muy bien, pues he tenido unas pequeñas experiencias de ciertas personas que el Señor les llega a conceder la sanación, la curación, una pronta solución en sus vidas. Y la mayoría de la gente que ha recibido esto no ha sabido actuar una vez que lo recibe. Porque esto es precisamente lo que el Señor quiere prever en nosotros, el no saber actuar. Quiere ayudarnos a prepararnos, a saber actuar conforme a estas circunstancias, sean buenas o sean malas, sean circunstancias difíciles o fáciles. Si recibo un don, si recibo la sanación, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Lo voy a dejar guardado, lo voy a poder saber utilizar como un instrumento, como un testimonio, o lo voy a dejar ahí guardadito para que nadie lo sepa y que se me olvide a mí por quién o por manos de quién he recibido esto. Como ha sucedido, vuelvo a repetir en repetidas ocasiones, con algunas de las personas que me tocó también relacionarme ya en esta vida religiosa, en la vida de algunos laicos, donde el Señor les ha permitido la sanación, les ha permitido muchas cosas, pero que lamentablemente se han perdido y no han podido ver lo que fue para ellos, ¿sí? Lo que debería haber servido ese signo visible y que lamentablemente pues hoy en día son cristianos postizos o cristianos aparentes, porque ya se olvidaron de su Dios, ya se olvidaron de quiénes son, ya se olvidaron de dónde vienen y hacia dónde van. Y esto es lo que el Señor no quiere precisamente en estos tiempos. Quiere que permanezcamos, que perseveremos en un camino filial, es decir, a través de una fidelidad, ¿sí? Y que comprendamos que este camino cristiano está precisamente basado únicamente por la voluntad de su Padre y que para nosotros deberíamos verlo como una docilidad a esa voluntad. Que si camino a través de obstáculos, que si camino a través de baches, que si camino a través de montañas, que si camino a través de colinas muy pesadas, yo siga perseverando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me diga. Pero yo sigo caminando. Por eso en este tiempo por el cual vamos a enfrentarnos a muchas cosas, ¿no? Esto que mencionaba, ¿no? Expresa muy bien el Evangelio, la famosa división en la familia, la confusión, la pelea, el pleito dentro de familia. Y es precisamente lo que ya se está aproximando y estamos viendo. Una familia donde ya no crece unida, una familia donde ya no se forma unida, se forma más bien a través de la división, del pleito, de las riñas. O sea, una cosa es el diálogo, una cosa es la discusión para llegar a un punto concreto, como un objetivo, ¿no? Para el arreglo quizás del problema, pero en la mayoría de las ocasiones se pelea sin sentido, ¿sí? Se lleva la contraria sin sentido, se le da pues el peso al enemigo, a Satanás, el padre de la mentira, ¿sí? Y el autor de la división, quien genera división. Es por eso que debemos comprender la clara invitación que hace Jesucristo. Permanezcan en este camino, ¿sí? No caminen ciegos, no se salgan de la senda, no se salgan del camino. Permanezcan en este mismo camino, por el cual vamos a enfrentarnos, vuelvo a repetir, a muchas circunstancias, pero aquí la debida atención en nosotros, nuestra mirada, más que física, espiritual, no debe estar encasillada, no debe estar limitada, no debe estar nada más encauzada a las cosas externas que el mundo presenta o que mi vida presenta, quizás como problemas familiares, sociales,
sino más bien que debo estar siempre dispuesto, atento, mirando a Él, mirando a Cristo, que es el verdadero camino. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por Él, ¿sí? Entonces es interesante cómo comprender que durante nuestra vida cristiana, aunque surjan esos momentos difíciles, esas circunstancias difíciles que vayan a atentar contra mi fe, que vayan a atentar contra mi vida cristiana, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra cristiana? De Cristo, es decir, una vida acorde a como Él la ha pautado, la ha puesto como ejemplo para nosotros, ¿sí? ¿Y qué ha puesto para ejemplo para nosotros? Pues muchísimas cosas, imaginemos o no imaginemos. Recordemos lo que pasó durante sus 3 años de vida pública, ¿sí? Son esos momentos donde expone, manifiesta y expresa la viva relación que tiene con su Padre. Y eso nos lleva a comprender que la unidad es importante, no solo de mí para con Dios, sino también de mí para con el prójimo. En esto consta, en esto se basa la vida cristiana, es decir, como Cristo vivió, ¿sí? En una relación entera a su Padre. No solo de oración, no solo de silencio, sino también de una disposición a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? De su Padre, de nuestro Padre. Y consecuentemente, pues en esta evangelización que no trata más que de hablar de su Padre y del reino de su Padre. Y esto es la tarea que nos debemos de dar cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces podemos hablar de nuestro Padre, a las personas que conocemos? ¿Cuántas ocasiones hemos manifestado a través de mi relación, de mi manera de comportamiento, ¿sí? de mi manera de ser con los demás, y que hago referencia a Dios Padre? Es decir, ¿cómo podemos hacer referencia a Dios Padre? Recordemos lo que Cristo nos decía y nos invitaba a realizar: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el significado o un sinónimo de perfección, ¿qué es? Es la santidad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces hemos expresado las ganas de querer ser santo, perdonando, amando, reconciliándonos, tratando pues de generar esa unidad, tratando de demostrar una cristiandad viva, ¿sí? Eficaz, que lleve y que dé a frutos, ¿sí? Como consecuencia. Ojalá que en verdad nuestro largo caminar sea, y peregrinar, por supuesto, sea en base a poder testificar mi viva y entera relación con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, y que yo comprenda que mi único objetivo es la salvación de las almas, y es ganar almas, no ganar pleitos, ¿sí? Y es ganar las almas, no pleitos. Ojalá también que durante nuestra vida cristiana comprendamos que como objetivo, como discípulos y apóstoles que somos enviados por Cristo nuestro Señor, sea también transmitir la bendición, y de esta manera poder llegar al único objetivo, la santidad, la vida eterna. ¿Cómo podemos transmitir la bendición? Desde un estado de gracia, desde insistir constantemente en confesarnos, desde permanecer en una entera relación con Dios, de vivir la misa todos los domingos y de poder luchar porque yo permanezca en estado de gracia. Una vez esto se dice, estamos en una entera disposición de lo que el Señor nos pudiera poder compartir y que nosotros compartamos hacia los demás. Es nuestro vivo testimonio que podemos dar primordialmente a nuestra familia, consecuentemente a todos los demás que el Señor nos encomienda. Pues así es, mis hermanos, diferentes aspectos que han surgido esta semana, bueno, no esta semana, estos tiempos, por ahí con pues los homosexuales, las pro aborto y un sinfín de aspectos que van degradando, lamentablemente, la vida cristiana. ¿Cómo vamos a poder fomentar nuestra vida cristiana? Pues practicándola, ¿no? Hemos tenido, si bien la
la bonita experiencia y el magnífico momento en el que el Señor ha permitido instruirnos cuando vamos a iniciar nuestros sacramentos. Pero sí quisiera compartirles, como lo he compartido en otras ocasiones, que pues eso es tan solo una iniciación, tal cual lo dice el nombre, ¿no? Sacramentos de iniciación, bautismo y comunión, ¿no? Y por ahí también el sacramento de la confirmación, pero yo diría, pues no basta con eso, ¿sí? Esa es la iniciación. Toda nuestra vida cristiana, sí, está basada por ese, o vamos a decirlo así, está sostenida por un cimiento, por una base, por un principio, que son esos sacramentos de iniciación. Pero no queda hasta ahí, hay que seguir alimentándonos, ¿sí? Hay que seguir alimentándonos, es decir, volviendo a nuestro catecismo, regresando a ver qué es lo que ya no nos sabemos o ya no nos acordamos, ¿no? Sería interesante que cada uno de ustedes verificara o estuviera un poco atento a revisar a lo mejor si pueden conseguir otra vez el libro que llevaron cuando hicieron sus primeros sacramentos, o que si tienen la facilidad del internet, pues checaran si hay algún libro en línea quizás para descargar o comprarlo en alguna librería católica, ¿no? Me refiero a esos libros que nos enseñaron el catecismo, las oraciones, los mandamientos, y poder comprender que, como lo he dicho en otras ocasiones, digo, parezco disco rayado, pero no me importa. Lo importante es que nos quede bien claro que para transmitir una vida cristiana, pues se tiene que vivir, se tiene que practicar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a transmitir? Pues instruyéndonos, haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Asistiendo a misa, confesándonos, luchando por estar en estado de gracia, participar quizás de una hora santa a la semana, rezando el rosario en familia, ¿sí? Bendiciendo los alimentos antes de comer, dar gracias después de comer, hacer oración la familia entera antes de dormir. En fin, hay un sinfín de aspectos que nos hacen referencia a la catequesis, ¿sí? Volvamos a nuestra catequesis, veamos qué hace falta para poder seguir viviendo una vida cristiana, para poder seguir practicando una vida cristiana. Entonces, más que ir a corregir al hermano y decirle, es que lo haces mal, o callando, no falta, ¿verdad? Cuando vamos a misa, que queremos estar un momento con el Señor y no falta el niño que anda corriendo en el templo y que su mamá no le calla. Y ahí andamos, cállense, ¿verdad? En vez de hacer eso, ¿por qué no expresamos la paciencia, la caridad, la misericordia? Sí, entiendo que hay padres de familia o madres de familia que no sabemos enseñar a nuestros hijos, pero también ¿dónde está nuestra enseñanza? ¿Dónde está nuestra caridad, nuestra paciencia, ¿no? Entonces, es momento de poder alzar la voz, pero no con nuestras palabras de ataque o con nuestras palabras de ofensas, sino más bien con nuestra práctica cristiana, ¿no? A través de poder conocer, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Los mandamientos, otra vez las virtudes teologales, otra vez los pasos para la confesión, volver a recordar esa base cristiana para nuestra vida, pues será un tesoro que podamos infundir a los demás y contrarrestar todo aquello que viene arrastrando, ¿no?, a muchos, no solamente no cristianos, sino hasta cristianos, ¿no?, que viene arrastrando a muchos. ¿Y todo por qué? Por la ignorancia, por no saber. Entonces, bueno, pues hagamos eco en nuestras vidas de un modo cristiano, ¿sí? Vuelvo a repetir, el Señor no nos ha mandado a ganar pleitos, nos ha mandado a ganar almas. Y es interesante que estemos ahí, permanentes en este camino del Señor, fieles a Él. Vamos también con las últimas intenciones. Pedimos por Artos Juárez, también para Marisol Núñez. Dice, buenas noches, pide por Kevin,
Miranda Espinosa, claro que sí. También por la sanación de Yajaira Peña. Y ¿quién más? Creo que son todos hasta el momento. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por este acompañamiento en las diferentes programaciones, en toda la barra de programación de Monte María, y el apoyo que realizan para que esta evangelización pues siempre llegue al corazón de las familias, al corazón de todos aquellos que se benefician con la palabra de Dios, con el poder de Dios a través de estos medios. Me despido con esta frase que todos los misioneros siempre compartimos a lo largo de la programación, deseándoles un excelente fin de semana, que puedan participar de la celebración de la misa el día domingo y que pasen un sábado excelente, una noche bendecida y por supuesto siempre en la compañía de nuestra Madre Santísima. Me despido pues con esta frase que dice más o menos así: Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.